Las figuras literarias son formas no habituales de utilizar las palabras, pues con estas las palabras se visten de expresividad y belleza, dando mayor énfasis a las manifestaciones íntimas de quien lo dice o lo escribe. El objetivo siempre es el de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir a quien lo escucha o lo lee. El día de hoy estudiaremos a las figuras literarias más conocidas, así que ponte cómodo y presta atención. Comencemos por la metáfora. Esta figura es la sustitución de una palabra por otra, por la semejanza que existe entre ambas. Por ejemplo, en la expresión Enrique era un león en el campo de batalla. La valentía y fuerza de Enrique se le expresa utilizando el término león, quien tiene estas características. Continuamos con la figura literaria comparación o símil. Es la comparación que existe entre un objeto, hecho o cualidad con otros seres conocidos. Por ejemplo, en la expresión tienes el tacto tan suave como las hadas. Compara la suavidad del tacto con las hadas, pues estas representan la condescendencia y la bondad. Continuamos con la metonimia. Es el empleo de un término en reemplazo de otro, basándose en la dependencia. Por ejemplo, en la expresión la mejor pluma de la literatura universal es Cervantes. Lo común sería decir el mejor escritor o el mejor exponente, pero aquí lo expresa con la mejor pluma. La dependencia entre ambas expresiones son ineludibles. Ahora vamos con la hipérbole. Es la figura más utilizada en literatura y consiste en exagerar el verdadero sentido de las cosas. En la expresión tienes el corazón tan grande que no te cabe en el pecho. Lo normal sería decir que es generoso, pero para mayor agradecimiento se recurre a la exageración. Ahora toca hipérbaton. Esta figura consiste en alterar el orden lógico de las palabras en una oración. Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Reajustamos el orden y las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Sigue la anáfora. Esta figura consiste en la repetición de una o más palabras al principio de cada verso en una estrofa. Por ejemplo, fuiste mi don y maldición, mi cura y enfermedad, mi pecado y salvación, mi muerte y resurrección, fuiste todo en mí. Existe una repetición del adjetivo posesivo mi. La alegoría es una metáfora continuada en la que cada una de las metáforas está en relación con la anterior y con las siguientes. Por ejemplo, la nave del corazón no virtuoso se estrellará contra las rocas del vicio. Ambas son metáforas. El epíteto consiste en emplear palabras innecesarias a pesar de que la expresión ya está sobreentendido, pero la utilizamos para dar mayor vida a lo expresado. En la expresión noche oscura del alma, el sustantivo noche ya comprende al adjetivo oscuro. Continuamos con la aliteración. Implica la creación de una repetición de sonidos similares en la frase. Básicamente es un trabalenguas. Por intentar desenredar el enredo que ayer enredé, hoy enredo el desenredo que desenredé ayer. Complicado. El retruécano es una de las elegancias más usadas en el lenguaje. Es la repetición de una segunda oración de lo que se dice anteriormente, pero en forma invertida. Por ejemplo, en este país no se lee porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. La figura sinécdoque consiste en usar un término por otro, basándose en la inclusión. Por ejemplo, quedó sola con 4 bocas que alimentar. Lo común sería decir con 4 hijos, pero se las cambia por 4 bocas para hacer referencia a la necesidad inminente. Execración. Esta figura consiste en desear un mal para uno mismo. Por ejemplo, infierno, abre tu boca y trágame.
Prosigue calambur. Esta figura es la repetición de dos o más palabras en agrupación diferente con cambios de significados. Por ejemplo, son los vizcondes unos condes viscos. Son expresiones que se repiten pero con significado diferente. Pleonasmo. Esta figura consiste en añadir palabras innecesarias para la comprensión del pensamiento, pero valiosos para la riqueza expresiva. Por ejemplo, yo mismo estuve presente. El yo también alberga al término mismo. La figura literaria elipsis consiste en suprimir elementos de la frase dándole brevedad, energía, rapidez y poder sugestivo. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Hermoso, ¿no? La conversión es la repetición de una palabra o frase al final del verso. Por ejemplo, tenía la valentía del que lleva una espada, tenía la cortesía del que lleva una flor, y entrando en los salones arrojaba la espada, y entrando en los combates arrojaba la flor. La concatenación es la repetición en serie. Comienza la frase o el verso con una palabra que precede. Por ejemplo, y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza al ventero, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta prisa que no se daba punto de reposo. Polisíndeton. Esta consiste en la repetición de más conjunciones de las necesarias, dándole de este modo mayor efectividad y haciendo de la expresión más solemne. Por ejemplo, hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo, y fuentes con musgo y hierba alta y silencio. Polípote. Esta figura consiste en usar la misma palabra en diferentes formas y accidentes gramaticales. Por ejemplo, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. El verbo esperar y querer está en diferentes formas. La paradoja es una antítesis superada que junta ideas contrarias en un solo pensamiento. Por ejemplo, paredes altas no hacen palacio, arcas llenas no hacen a un rey. Asíndeton consiste en la omisión de conjunciones entre palabras para dar mayor dinamismo. Por ejemplo, vivo, respiro, siento, muero lento. Continuamos con la figura oxímoron. Esta consiste en la unión de dos términos de significado opuesto que, lejos de excluirse, se complementan para resaltar el mensaje que transmiten. Por ejemplo, es herida que duele y no se siente. El término duele es contraria a la expresión no se siente. La sinestesia es una figura que describe la experiencia sensorial en términos de otra. Por ejemplo, cuando se deja de fumar, el sentido del gusto se agudiza. Y por último llegamos a la figura literaria denominada onomatopeya. Esta consiste en imitar sonidos reales por medio del ritmo de las palabras. Toc, 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 tan, 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 sas, sas, sas. Bien, estas son algunas de las figuras literarias más usadas a las que el autor recurre para pintar su texto de elocuencia y particularidad. Si te gustó y crees que has aprendido algo, no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho para que puedas recibir más contenido como este. Será hasta un próximo video, amigos.